Buenas, buenas. Le damos la bienvenida a este estreno de podcast Recursos Inhumanos, donde promocionado 100% por Icharrizan. 100% Icharriza. Al momento no hay No hay patrocinios, no hay sponsor. sponsor. Así que nada, surge esta idea que veníamos procrastinando hace bastante tiempo. Van a ser charlas 100% informales y naturales con el fin de poder compartir experiencias, casos reales y algunas recomendaciones y nuestro punto de vista. Así que me presento brevemente. Mi nombre es Guido Rizzo, experto en recursos humanos, apoyado en todo lo que es inteligencia artificial y datos particularmente. Y junto conmigo me acompaña Brian. Bueno, gracias. Mi nombre es Brian Andersen, también profesional de recursos humanos, hace más de 10 años en el mundo de HR, y un poco esa es la búsqueda o el propósito que tenemos de este espacio, es que sea algo más descontracturado. Sentíamos que faltaba un lugar donde la gente de recursos humanos hable para la gente de recursos humanos y que al mismo tiempo pueda entender la nueva forma de trabajar, o al menos eso es lo que conseguimos, así que aquí estamos. Hay mate, como dije, Hay mate. Brian y yo armamos la consultora de Charrizan, luego que veremos por acá y por ahí también. Así que con foco en todo lo que es tecnología y People Analytics, y ayudamos a formaciones y consultorías tanto a empresas como a profesionales. Así que dicho toda esta intro, gracias por empezar a mirar este primer episodio. ¿Cuál es el tema de hoy, Brian? Hoy tenemos el disparador de por qué recursos humanos, no sé si les pasa a ustedes, sigue haciendo todo manual en 2026. Ok, bueno. Así que este lo tenemos como disparador. Ese es nuestro disparador de hoy. Excelente. Hoy, aclaración, te perdono que estés en camisa, yo en remera. Después, en próximos episodios vamos a discutir la formalidad, la informalidad. Yo camisa no, porque no tengo. Y vamos a darle ese marco. Y créannos que a medida que vayamos avanzando en los podcasts vamos a ir mejorando. Pero la energía no va a faltar. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué el profesional de recursos humanos hace todo manual en 2026? Yo creo que, frase icónica que se me viene a la cabeza, es porque las cosas se hicieron así. Y lo segundo que quiero decir como disparador, no quiero arrancar muy picante el episodio, pero es, si ahorro tiempo y ahorro horas, ¿qué hago esas horas que ahorro, no? ¿Qué hago? Si mi trabajo es cargar la planilla de Excel y copiar y pegar los datos que tengo en el sistema de gestión o de una planilla a otra. Entonces creo que ese es el primer disparador o puntapié para mí de por qué siguen las cosas así. Por falta de estar en la zona de confort y no querer ir un poquito más allá, ¿no? Yo creo que hay algo de origen, que es recursos humanos, nació como un rol administrativo, de soporte administrativo a las funciones del área. Entonces, la parte administrativa en general fue eso, fue todo medio traccionar manualmente, pero con la mirada, y acá yo pienso que es más post pandemia, de un mundo más tecnológico, más remoto, es una especie de obligación para el profesional de recursos humanos entender que hay herramientas que pueden agilizar cada uno de esos procesos. Sí, creo que ahí tocas un punto muy importante. Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después. Y tengo ahí una pregunta para tomar. ¿Cuál fue el momento exacto en que vos identificás, recursos humanos tiene que cambiar? Porque ya estamos atrasados de más. Ok, yo creo que la pandemia ayudó en líneas generales para todo el mundo porque fue como, ¿y ahora qué hacemos? Vamos todos home office. Algunas compañías, porque lo he visto en carne propia, no tienen notebooks los empleados para ir a trabajar a sus casas. Y ahí es como, bueno, el famoso llamo recursos humanos del meme ese que señalan de los Simpsons. Bueno, en lo personal, que un poco lo comentaba en la introducción de este episodio, es cuando me presentaba. Hace 5 o 6 años atrás yo dije, basta, no puede ser que esté revisando todo el día un formulario a ver si la gente completa o no para dar de alta la clase de inglés, que me guardo ese caso de uso para un poquito más adelante, de mandar recordatorios, hacer follow-up y que yo sea, entre comillas, lo que se suele decir, el policía, ¿no? Y que vaya persiguiendo, o sea, yo estoy para más que eso, no quiero tareas manuales y es replicar lo que hay en un lado en otro. Entonces, ese fue el disparador fundamental en decir, basta, yo voy a ver cuál es la posibilidad para poder automatizarlo, que en ese momento no existía ChatGPT, Gemini, Copilot, ningún asistente de IA. Era solo el mindset de, no puedo perder tanto tiempo haciendo esto. Yo coincido con el tema de la pandemia. Para mí la pandemia fue, al menos en mi experiencia,
me agarró en una empresa multinacional que experimentaba trabajo remoto solo para supervisores una vez a la semana. O sea, imagínense del contexto en el que estoy hablando. Seguramente hoy en día sigue pasando en otras organizaciones, pero en ese momento era como, che, trabajo remoto por primera vez, recursos humanos, vas a tener un rol súper central, o sea, de ser como lo que decíamos recién, soporte a tener un rol súper central de participar en la mesa de decisiones de, bueno, cómo trabajamos, no trabajamos, cómo se trabaja remoto para toda esta gente que hasta el momento no lo hacía. Entonces yo creo que ahí hay un puntapié y por otro lado es esta sensación de urgencia, todo es urgente. Entonces para mí la pandemia combinó eso de un volumen de trabajo muy alto, por algo fue una época donde se destacó por el famoso burnout, el volumen más grande en ese sentido, y por ende era urgente, urgente, urgente. Ahí yo sentí como que, ok, acá hay que cambiar una forma de hacer las cosas. Sí, y ahí un punto importante es no solamente cambiar desde mi punto de vista, sino también es, bueno, che, las luces se enfocaron a recursos humanos, Re. pero el recurso Ah, humano sí, tiene sí. que demostrar también, ¿no? O sea, tenés que demostrar porque Claro. te pueden enfocar las luces y podés seguir siendo ese rol administrativo operativo. Entonces, queda en cada uno de los profesionales claramente en decir, estoy para más, ¿no? Podríamos decir que recursos humanos era más tantuono que lo compró el Real Madrid con Ok. 18 años. Bueno, dale, ahora entré a jugar. Vamos a tener que cambiar las analogías de fútbol, porque yo soy un queso, pero Voy a sí, tirar que la mucha, entiendo. voy a tirar Esa, mucha. esa, esa la entiendo, esa la entiendo. Así que, bueno, nada, a ver. Si Sí, yo una pregunta para decirte a sí. vos. Si me querés contar, primer caso de uso que hayas automatizado particularmente, ¿te acordás? Acuerdo, y para mí no es casualidad que haya sido en la pandemia. O sea, yo identifico dos cosas. El primer tablero funcional que armé, me acuerdo que fue un seguimiento de desempeño en esa misma época, y al mismo tiempo la primera automatización que hice también fue en esa época, fue una macro con cartas ofertas. Entonces, ahí, por eso también lo linkeo tanto. Yo decía, che, estamos haciendo cartas, ofertas, con volúmenes de ingresos altos, todas manuales, todas con quizás posibles errores de tipeo. Y lo importante que es eso, ¿no? El error. Exacto, ¿entendés? Y algo tan sencillo como, bueno, vamos a automatizarla. Y hoy en día, eso lo fui llevando a cada uno de los lugares donde me fui desempeñando, y hoy en día no hay lugar donde entre y no diga, che, automaticemos la carta oferta, los contratos, todas cosas estándar que solo se cambian nombre, apellido, algunos datos adicionales más, y por ende, lo vamos a hablar seguramente en otros episodios, tiene reglas claras y por ende se puede automatizar. Totalmente. Te cuento un poco el mío. El mío Sí. fue el famoso caso de las clases de inglés. ¿Me acuerdo? Clase de Yo lo inglés. escuché, ya lo escuché. Sí, Lo sí, tengo. sí, sí, pero para vos, lo cuento porque me marcó un antes y un después y creo que puedo traer métricas claves, por así decirlo, o indicadores que realmente llamen la atención para decir, che, sinceramente vale la pena meterme en este mundo de la automatización. Contexto, empresa de software, yo trabajaba en un ecosistema de Microsoft. Esto es importante porque después vamos a cerrar contando algunas cositas como para tener en cuenta o lo vamos a ir comentando. La herramienta de Microsoft Power Automate, yo lo que tenía que hacer era las clases de inglés, completaban un formulario y particularmente cuando las personas completaban ese formulario, yo tenía que mandar un mail a un determinado proveedor. ¿Qué pasa? Tenía tres proveedores, así como escuchás, con diferentes instituciones claramente, y tenía que enviar el alta, la baja o la modificación de instituto, dependiendo quién contestaba. Y a todo esto eran 650 personas, nómina o headcount total, pero 350 o 300 tomaban clase de inglés. Ah, qué loco. Un quilombo. Entonces, imagínate que la gente se podía dar de alta hoy, mañana darse baja, cambiar de Claro. instituto, y yo todo el día mirando los formularios y dije, basta. Bueno, ahí vamos a darle una presión porque me metió en el mundo de la automatización. Lucas Ler, Ya arranca, me da sí, miedo las cuando menciones, no, arrancamos sobre con eso. todo vamos a decir comentarios positivos, los negativos los borramos. Lucas Ler, así que lo vamos ya a etiquetar y le vamos a hacer llegar que este episodio lo mire. Se va de la compañía en ese entonces y automatizaba todo en recruiting. Y me dice, mira, yo automatizo todo esto, nadie lo quiere tomar. Y yo no sabía qué era. Digo, genial, o sea, yo no sabía lo que él hacía. Digo, genial, enseñámelo. Y a partir de esa base que me dio con todo el amor del mundo hoy siendo amigos todavía, le debo todo, me dice,
te doy esta herramienta. Bueno, automaticé, hacía que cada vez ¿Qué que... herramienta? Con Power Automate. Ok. Cada vez que automatice y completen un formulario, se mandaba directamente el alta al proveedor seleccionado. Y en base a que si le daba la baja, enviaba la baja, y si enviaba la modificación de instituto, al nuevo instituto le alta y y al anterior instituto la baja. Y ahí rápidamente, para hacer cálculos rápidos, 300 personas tomaban clase de inglés, 2 minutos por mail, en el mejor de los casos, Sí. 300 por 2, 600 minutos, 600 dividido 60, son 10 horas. O sea, más de un día de trabajo gastado en solamente mandar mails. Entonces creo que es un claro impacto, que estoy seguro que Cross, cualquier ejemplo similar, muy similar, debe tener cualquier profesional de recursos humanos en su día a día. Y para mí también es importante, vos como profesional de recursos humanos que está viendo esto y seguramente piensen, bueno, eso, yo no soy experto en tecnología, me cuesta mucho esa parte, tengo experiencia en otras cosas en recursos humanos. Nuestra búsqueda es un poco la mentalidad, es buscar esa mentalidad, la mentalidad de automatizar, de dedicar tiempo. Seguramente ese tiempo que vos le dedicabas a las facturas de inglés lo terminaste dedicando en la estrategia o en el análisis o en un proyecto o en otras cosas que terminan resultando de mucho más valor. Entonces, también esta joda que nosotros hacemos de por qué seguimos haciendo las cosas manuales es también como para desafiar a esos que lo siguen haciendo, de que hay otras maneras y que hoy en día, porque mayoritariamente podríamos decir que no todos están en ese mindset HR Tech, Totalmente. por ende se están quedando un poco atrás, pero cuando esa ola llegue y domine el mundo laboral con los agentes, con todo lo que seguramente vamos a hablar en los distintos episodios, vas a quedar relegado con quienes sí tienen esas habilidades. Totalmente. Y ahí un poco es decir, ese tiempo que lo puedo destinar, que ahorro en estas tareas automáticas que puedo automatizar, lo destino en tareas analíticas, en poner un poquito más de cabeza en la estrategia, en poder encontrar la vuelta en ciertas cosas que hoy no las estoy encontrando, porque realmente no me alcanza el tiempo, ¿no? Un recurso tan valioso y tan escaso como el que tenemos hoy en día. Entonces, eso me parece importante. Y hay una realidad que no es, hoy estamos en un mundo muy autodidacta, ¿no? O sea, hoy te podés agarrar ChatGPT, Gemini, cualquier asistente que vos quieras, decirle, tengo esta situación, guíame paso a paso de cómo puedo armar un flujo de automatización en la herramienta que necesites bajo el contexto que uses, ¿no? Ahí mencionamos Power Automate, pero hay muchas más, que eso lo guardo para otros capítulos, pero también lo más importante, y si no es ChatGPT, te puedes formar con el Cherry, ahí arranco con el chivo, pero no, Primer chivo del día, pero sí, apoyarte primero en IA, capaz te lo resuelve, y no hace falta entrar en Cherry. Nosotros somos muy pesados con la misma lógica del futuro, de cómo se hace ahora en recursos humanos y cómo se hace o se proyecta que se van a hacer las cosas en el futuro. Y siempre decimos, toda la porción de torta que hoy se llevan las tareas operacionales, transaccionales, acá le estamos 10 segundos para que piensen, estoy seguro que todo el mundo tiene. Incluso nosotros, en nuestro día a día, seguramente tenemos más opciones. Seguimos teniendo opciones para automatizar. Entonces, toda esa porción de la torta que se lleva ese tipo de tareas operativas van a ser reemplazadas por los procesos automatizados. Como decía Guido, hoy tenemos facilidad de herramientas que lo hacen por nosotros y con la combinación de las herramientas de automatización apoyadas en los asistentes de inteligencia artificial, es cuestión de sentarse y hacerlo. Entonces, esa porción se va a ir con las automatizaciones y por ende llega el concepto que vamos a recalcar todo el tiempo, el socio estratégico, de sentarse en la mesa del negocio, la revolución de la participación de recursos humanos con métricas de negocio que acompañen al negocio. Hoy participaba en una reunión donde se hablaba de ferias de empleo y cómo pensar ferias de empleo en base a los nuevos negocios que se estén abriendo. Y esa tiene que ser la mentalidad de recursos humanos, de acompañar el negocio, porque si no, pierde totalmente impacto y valor real. Sin duda, sin duda. Concuerdo totalmente en lo que mencionás y también un poco el hecho de decir, nuestro aporte está desde el otro lado y también hablando esto del socio estratégico y estas cuestiones que vamos a hablar más adelante. Lo importante es empezar a hablar del mismo idioma del negocio, ¿no? ¿Qué es un ROI? ¿Qué es una EBITDA? ¿Cómo aporta realmente impacto a las acciones de recursos humanos? A veces no es tan fácil, eso es un desafío, no lo tenemos tan sencillo como alguien de ventas que si vendo entra plata, impacta en el revenue, pero eso también empezar a naturalizarlo, a incorporarlo en nuestro lenguaje del día a día, como para poder sentarnos en esta famosa, entre comillas, mesa chica. Lo que te iba a decir es, un poco hablando de casos reales,
nosotros tenemos una gran demanda dentro de Charlizan en cuanto a personas que vienen a formarse como reclutadores o también como muchas consultorías de rediseñar el proceso de reclutamiento, ¿no? Claro. Para poder automatizarlo. ¿Por qué crees vos que la demanda se da mucho en eso y no en decir a alguien, Sí, o sea, sí, ayudarme a automatizar el onboarding, por ejemplo, ¿no? es bueno, yo creo que porque hay un flujo muy alto de tareas en el proceso. Y siento que si no usas herramientas de reclutamiento y selección, ATS, eso bajado a algún proceso de automatización que libere mails automáticos de seguimiento, es mucho tiempo el que destinas. No sé los reclutadores cuánto volumen de búsqueda manejarán y por ende cuántos candidatos entrevistan Sí. por día, pero hacer el seguimiento de esos candidatos, cuando uno tiene más en la cabeza, tengo que encontrar el candidato ideal y cuando lo tengo listo, lo agarro y lo llevo al máximo para poder avanzar en ese proceso, pero en el medio queda una porción de tiempo que cuesta mucho hacerlo bien, vamos a ser sinceros. Todos hemos sido ese recursos humanos que por la cantidad de gente que entrevistamos no mandó ese mail de seguimiento, el que se olvidó de mandar que se había cerrado la búsqueda, no sé, no se me ocurre otra en este momento, pero todos hemos sido ese recursos humanos. O sea, no queremos señalar con el dedo, sino lo que venimos a decir es, no, la tecnología nos puede ayudar a allanar ese camino. Totalmente. Y para mí también una de las cosas por qué surge tanto es porque creo que uno de los procesos más importantes, que es el reclutamiento, el contratar a alguien con todo lo que conlleva, de capacitarlo, destinarle tiempo y sobre todo también costo a nivel empresa, Sí. por así decirlo, creo que es lo más fácil de convencer al equipo de finanzas o al directivo de la empresa en decirle, si yo tengo un proceso eficiente de reclutamiento mucho más rápido, te voy a traer mejores candidatos o candidatas. Sí. Entonces creo que ese es el más conveniente. Y después, si lo hacemos bien, podemos llegar a convencerlo en que invierta en otros procesos. Creo que también por ese lado puede Puede venir, ser, sí, sí, sí. creo yo. Pero sí, hay mucha carga manual en ese tipo de procesos, particularmente, que hoy sencillamente con flujos de menos de una hora se arman y se solucionan y Sin ser evitamos, expertos. sin ser experto, y evitamos el ghosting laboral. Un tema Impacto tan grande. Siempre decimos lo mismo. Acciones pequeñas, fácilmente realizables, con un impacto grande en la experiencia, que también lo vamos seguramente a hablar ahí vamos se viene anotando, mucho, se viene mucho, se viene mucho. de la experiencia del empleado, lo que se puede automatizar y lo que se gana con la tecnología. Totalmente, totalmente. Y hago una pregunta más como también para cerrar, es, ¿qué le dirías a esa persona que está más reacia? Es decir, che, no perderemos calidez humana, o que tiene ese plurito, que ahí hashtag plurito, Ya contaremos esta anécdota. que dice, che, la verdad no quiero volverme tan robótico, no sé, tiene como ahí una idea negativa. Mirá, para aquella persona que no se anima en recursos humanos a arrancar con IA, lo primero que digo es que se vaya, que pruebe, que sea curioso o curiosa. Hoy hay un montón de herramientas gratuitas que nos permiten, más allá de ChatGPT, hay un montón de herramientas que existen que nos permiten automatizar, crear presentaciones mucho más rápido, hacer un análisis de datos mucho más preciso, visualizar un Sí, tablero. Entonces, primero curiosidad, porque todos los días hay herramientas nuevas, nuevas actualizaciones de esas mismas herramientas que ya claro. existen. Entonces, la curiosidad sobre todo, no solamente darle like en las redes sociales, sino ingresar, hacer un login, que siempre es gratuito, y probar y entender si eso si lo puedo aplicar en el caso día a día. En caso de que sí, pruebo. En caso de que no, no. Sí. Así que creo que esa es mi principal recomendación para después dejarme el resto futuros episodios. Yo en complemento, para mí la palabra clave que usaste es herramientas. Es entender que son herramientas. Entonces, siempre hacemos la misma analogía. Si hace 100 años o hace 200 años, no sé cuándo se inventó la calculadora, una persona dice, no, la verdad no voy a usar la calculadora porque tengo miedo de no saber sumar, no saber dividir. Viene alguien y estoy usando la calculadora y me escondo. Como mucha gente hoy en día nos dice, me da vergüenza usar ChatGPT, me da vergüenza usar IA porque mi compañero ve y piensa, no sé, que estoy tomando un atajo. Es un error, porque no pasó con la calculadora, no pasó con Excel cuando se lanzó Excel, sino es una herramienta que complementa la forma en que hacemos las cosas. Entonces, así como nadie se quedó sin saber sumar, dividir, quizás sí en hoja de Yo no papel, puedo, yo no puedo. con la calculadora, dimos el siguiente paso, ¿entendés? Es como, esa es la búsqueda, creo, entender la concepción de herramientas. Y esto, como dijimos,
como decíamos, y sigo con la analogía de la calculadora, como fue necesario que aún teniendo la calculadora aprendamos a sumar, dividir, restar, es importante que no deleguemos el pensamiento en la inteligencia artificial, sino que la utilicemos como una extensión nuestra, no que piense por nosotros, sino que nos ayude a pensar, a tomar decisiones, pero nunca que sea la idea me surgió de la inteligencia artificial o cualquier herramienta tecnológica. Concuerdo totalmente. Y seguirá habiendo diferentes avances, y hablaremos un poco también de que hablamos yo mencioné algunos asistentes ya, pero también se habla y hay mucho hype de la era de los agentes ya, que hablaremos y ya estamos en esta etapa, ¿no? Tema para muchos episodios, pero bueno, para darle cierre, si llegaste hasta acá, te agradecemos por acompañar en este primer episodio. Te invitamos a que le des like, que te suscribas al canal, pero sobre todo comentes qué te pareció y que puedan dejar alguna temática para el futuro que nos sirvan para ir tomándolas. Así que nada, este es el comienzo de un gran proyecto, así que gracias por acompañarnos. Bray, un gusto. Un gusto, amigo. Bueno, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.